los comités de expertos de las Naciones Unidas, en este caso sobre la posible arbitrariedad de la detención del presidente Castillo. Yo, de todas formas, después de lo que he visto aquí, no me cabe ninguna duda que ese órgano de las Naciones Unidas va a pronunciarse declarando que efectivamente estamos ante un supuesto de detención arbitraria, no me cabe ninguna duda después de lo que he visto. Luego que el régimen de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impidiera el día de ayer el ingreso del diputado español Enrique Santiago y el coordinador del Grupo de Puebla, Marco Antonio Enríquez Ominami, al penal Barbadillo para visitar a don Pedro Castillo, estamos en diálogo con uno de los protagonistas de este lamentable incidente, que debería ser un escándalo internacional. Un placer, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, un cordial saludo. Bien, cuéntenos a qué obedece esta visita y desde cuándo ustedes ya han venido coordinando y cómo toman esta decisión del Estado o del gobierno peruano de impedirles el ingreso al penal Barbadillo. Ya desde hace meses, realmente a continuación de ese golpe que depuso al presidente Pedro Castillo, desde el Congreso de los Diputados de España hemos estado haciendo un seguimiento muy cercano de la situación, porque realmente es muy llamativa la forma en la que fue detenido un presidente con una violencia innecesaria y desde luego aparentemente, y según nos han podido confirmar los expertos constitucionalistas peruanos con los que hemos hablado, sin respetar tampoco los procedimientos constitucionales, ¿no?, respecto a cuando se trata de personas que ostentan la máxima magistratura de la República, la presidencia, donde se tiene que realizar un antejuicio de carácter constitucional en el Congreso y donde en este caso es evidente que esto no ha ocurrido. También nos llamó mucho la atención esa violencia desproporcionada frente a una persona que ni siquiera estaba armada y que en el momento de la detención un presidente que iba además acompañado de su hija menor de edad, ¿no? Creemos que son formas sorprendentes, ¿no?, realmente, ¿no? Pero también nos llamó mucho la atención el número importante de víctimas causadas en las movilizaciones sociales que reclamaron, que protestaron y que exigían la reposición del presidente Castillo en la presidencia. Todo el mundo coincide en que estamos hablando al menos, como poco, de 50 víctimas mortales. Hay cifras que nos están dando que son mucho más elevadas, que podrían llegar hasta 80 víctimas mortales, pero a todo esto hay que añadirle personas heridas, personas que han sido víctimas de malos tratos, que han sido encarceladas durante largas temporadas y que incluso pueden seguir ahora mismo encarceladas, y todo esto además en situación de absoluta impunidad. Nos llamó especialmente la atención el caso de un profesional médico que, estando atendiendo en una manifestación a personas que habían resultado heridas, fue muerto a tiros pues previsiblemente por fuerza pública, ¿no? No sé si por policía, si por ejército, pero por fuerza pública, ¿no? Cuando precisamente la misión médica, un doctor que está atendiendo personas heridas, pues no solamente hay que protegerlo, sino que en términos incluso de derecho internacional es objeto de una protección reforzada y especial, ¿no? Eso es una grave violación al trabajo de la misión médica en situaciones de conflicto, ¿no? Por todo ello, desde el Congreso el Congreso de España, ya hemos planteado varias iniciativas. Nos hemos dirigido a las Naciones Unidas, iniciativas dentro del trabajo que hace la Comisión de Exteriores, solicitando que se estuviera especialmente atentos a la situación de encarcelamiento del presidente Castillo, ¿no? Una situación de prisión que ha venido siendo prorrogada, que ya alcanza 908 días, creo que se cumplen hoy, o sea, demasiado tiempo, en un procedimiento que, como ya he dicho antes, no se había cumplido las previsiones de antejuicio constitucional y no entendemos por qué está resultando tan supuestamente difícil la investigación de unos hechos que son públicos y notorios, ¿no?, que vienen sobre la interpretación de una declaración presidencial. No hay mucho más
que investigar, ¿no? Es decir, ¿no? El contenido de esa declaración presidencial, si puede ser un contenido constitucionalmente ajustado o no, pero para eso no hacen falta ya 3 años de investigación. Es decir, nos parece que el presidente Castillo está siendo sometido a una prisión absolutamente injustificada y de forma prolongada. Y además también habíamos recibido noticias sobre las condiciones de su encarcelamiento. Esto era algo que también nos preocupaba, ¿no? Incluso habíamos recibido noticias de que había habido situaciones en las que se le había obligado a dormir en un colchón previamente impregnado de agua, ¿no? Una situación pues inadecuada, desde luego muy negativa para la propia salud, pero condiciones indignas, que había estado en una situación durante mucho tiempo que podía considerarse como de aislamiento, con dificultades de comunicación, y por eso pues hace más de un mes solicitamos poder visitarle. Un servidor como diputado, vicepresidente de la Comisión de Congresos, de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España. También yo desempeño la portavocía en materia de justicia en mi grupo parlamentario, y con el coordinador del Grupo de Puebla, el fundador y coordinador del Grupo de Puebla, el candidato en estos momentos, precandidato presidencial en Chile, Marco Enríquez Ominami, una persona de un gran prestigio y muy conocida internacionalmente, ¿no? Él le pareció que ameritaba una visita para conocer la situación del presidente Castillo, y cuál fue nuestra sorpresa ayer, cuando después de haberla solicitado hace un mes, tenerla confirmada por las autoridades, tener todos los requisitos, desplazarnos, o sea, ambos nos hemos desplazado miles de kilómetros. Fíjese, en mi caso yo he venido expresamente desde Madrid para realizar esta entrevista con el presidente Castillo, con el cual ya mantengo una relación, ¿no?, de seguimiento de su situación, y he tenido también ocasión de hablar con su familia, con su esposa, que también nos ha trasladado pues situaciones preocupantes de las condiciones en las que está en prisión. Y claro, nuestra sorpresa es cuando ayer, después incluso de pedirnos la acreditación, es decir, identificarnos correspondientemente en la prisión, donde entregamos nuestros pasaportes, nuestra documentación, pues no se nos permite el acceso. De hecho, se nos estuvo esperando más de 5 horas sin darnos ningún tipo de explicación. Yo quiero agradecer importantes gestiones que hicieron el congresista, especialmente Alfredo Pariona, que hizo importantes gestiones muy amablemente con el Ministerio de Justicia. Incluso creo que radicó un oficio también apoyando pues nuestra solicitud de entrada. Pero realmente la preocupación que tenemos ahora es mayor, porque lo que no entendemos es si una solicitud que hemos cursado hace más de un mes, que reunía todos los requisitos, que estaba absolutamente verificada, de personas además, bueno, tanto el señor Enríquez Ominami como yo mismo, pues somos personas pues conocidas. Es decir, que somos, yo en mi caso, representante público, es evidente que no había ningún tipo de peligro ni riesgo en la visita, ¿no? Y claro, la duda que tenemos en estos momentos es por qué no se nos ha permitido visitar al presidente Castillo. Es decir, hay algo que las autoridades no quieren que veamos de las condiciones en las que se encuentra encarcelado, porque la verdad no encuentro otro motivo, no encuentro otra explicación para habernos impedido esa visita, francamente, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados. Yo tengo que atender cuestiones parlamentarias en España, pero todavía voy a permanecer aquí unos días. Vamos a seguir intentando poder realizar esa visita. Espero que las autoridades reflexionen, porque quien nada tiene que ocultar no tiene por qué temer una visita de estas características. O sea, simplemente negar, impedir una visita ya, insisto, previamente autorizada,
pues es un cierto reconocimiento de que las condiciones de reclusión no deben ser las más adecuadas. No se me ocurre ningún otro motivo para negar de forma injustificada, no para negar, porque la visita no se ha negado nunca, sino para bloquear la realización de una visita que ya estaba autorizada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y en todo caso, lo que sí que puedo decir es que vamos a seguir haciendo, ahora más incluso, ¿no? Con más énfasis, porque no nos parece normal lo que está ocurriendo en el Perú, no nos parece normal este tratamiento a una persona que, a fin de cuentas, es una persona que cuenta con el refrendo mayoritario del pueblo peruano. Es una persona que ha sido investida como presidente de la República por la fuerza de las urnas, por la fuerza de la voluntad popular. Y todavía no sabemos cuáles son esos graves hechos de los que se le acusan. Y como ya he dicho al principio, parece que ha habido tiempo más que de sobra de que se concreten esos hechos de los que se le acusan y también que se explique por qué no se han cumplimentado, no se han respetado los procedimientos constitucionales tratándose de un presidente. Y también nos preocupa que pues más de 2 años después de los tremendos sucesos de enero del año 2023, pues estos más de 50 asesinatos estén en la impunidad. No hay unanimidad, todas las familias de víctimas, propias víctimas con las que hemos podido hablar, personas que han sufrido indebidamente situaciones de prisión o malos tratos. Nadie tiene constancia de un procedimiento judicial en el que esté investigándose las vulneraciones que han sufrido. Y esto, pues claro, es algo que nos preocupa, ¿no? Esta impunidad, que es una negación de la justicia y, por supuesto, no se está reparando tampoco a nadie, ¿no? Tuve la ocasión de hablar con un hermano de este médico, bueno, que fue muerto a tiros, ¿no? Mientras estaba realizando esta atención sanitaria y sorprendentemente, bueno, pues también me comentaba que no ha habido ninguna actuación judicial para analizar y exigir responsabilidades y reparar ese daño causado en una actuación tan sumamente grave. Es decir, vamos a estar muy vigilantes, más todavía de lo que ya estábamos. Yo probablemente inicie un debate en el Congreso de los Diputados de España sobre esta situación de impunidad de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, porque esto en un país que se presenta ante la comunidad internacional como un país democrático, como un sistema constitucional, ¿cómo es posible que haya esta situación de impunidad, de grave impunidad? Y cuáles son las condiciones de prisión del presidente que no ha causado daños a ninguna persona, que no se le puede acusar de ningún tipo de acto violento, sino todo lo contrario, de que las personas que la apoyaban son los que han sufrido actos de violencia, ¿no? Y estaremos muy pendientes y también seguiremos trabajando con el sistema de las Naciones Unidas como hasta ahora. Doctor, quiero preguntarle, a ver, ya a casi 24 horas del día de ayer que no les han permitido ingresar, ustedes no tienen claro los motivos por qué se les ha denegado el acceso. En función de eso, ¿qué acciones ustedes piensan realizar para denunciar esta situación en el ámbito nacional? Está usted en Perú, ya que ha tenido acercamiento con algunos congresistas de las bancadas socialistas o afines, o si se quiere decir, en cierto grado opositores al régimen de Dina Boluarte. ¿Qué acciones piensan ustedes realizar en el plano nacional y también en el plano internacional y de hecho ya de cara a lo que es el gobierno español? Porque si hay algo que le preocupa al régimen de Dina Boluarte es cómo se ve desde el plano internacional, sobre todo en este caso que tiene que ver con la tratativa, a la vacancia, a la detención y al juicio al que está siendo sometido don Pedro Castillo. Nosotros somos observadores de la situación que se está viviendo desde el punto de vista de observación de los derechos constitucionales y de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto, ¿no? Lo que vamos a hacer es recabar el máximo de información y reunirnos con todas las autoridades de la República del Perú que quieran reunirse con nosotros, que nos quieran dar
una explicación. Vamos a estar permanentemente en contacto con las víctimas y vamos a ayudar, eso ya es algo que hemos hablado con ellos, a que sus reclamaciones, si quedan en una situación de impunidad en Perú, sean atendidas por los mecanismos de justicia internacionales, para que se examinen, pues la única forma de acabar con la impunidad. Ustedes saben que las jurisdicciones de las Cortes Internacionales, de la Corte Penal Internacional o de los comités de las Naciones Unidas de observación de los derechos humanos se activan con carácter subsidiario cuando no se ha activado los mecanismos de justicia en el país donde se han cometido esas violaciones. Es decir, solamente el hecho de que se lleven estos casos a una corte internacional, como la Corte Penal podría ser, o ante unos relatores especiales de las Naciones Unidas o un comité de derechos humanos de observación de alguno de los convenios internacionales de Naciones Unidas, pues ya significa simplemente que eso tenga que ser examinado en esos ámbitos internacionales, pues ya significa que la justicia en Perú no ha cumplido con sus obligaciones de impedir situaciones de impunidad en graves violaciones de los derechos humanos. Y por supuesto, hoy mismo se reúne aquí en Perú la coordinación de Eurolat, o sea, la coordinación de parlamentarios de Europa y del Parlamento del Parlatino, y también les hemos hecho llegar ya esta situación que ha habido para que también esta reunión de Eurolat y del Parlatino aquí en Perú, en Lima, se interese y se pronuncie también sobre esto que está ocurriendo, que francamente es grave, ¿no? Es muy grave. ¿Han solicitado, doctor, han solicitado alguna reunión con el ministro de Justicia, de quien depende, el Instituto Nacional Penitenciario, o en todo caso con el Congreso, que es el foro político donde sí podrían de alguna forma evacuar su malestar o su denuncia que ustedes puedan plantear? Bueno, ya le he dicho, el congresista don Alfredo estuvo ayer toda la mañana intentando hablar con el ministro de Justicia, con su gabinete, hablando, comunicándose. Y bueno, la conclusión es que parece que el ministro de Justicia no tiene ningún interés en atendernos, ¿no? Después de 5 horas en las que yo en eso soy respetuoso. O sea, él tendrá sus motivos, por supuesto, pero bueno, después de 5 horas que hemos intentado conectar con él, que nos diera una explicación de esta situación tan anómala que estaba ocurriendo y no haber obtenido ninguna explicación. Yo gustosamente, por supuesto, si me devuelven en algún momento la llamada, el contacto, pues por supuesto interlocutaré, ¿no? Doctor, como entendido en derecho humano o derecho internacional, ¿se está vulnerando un derecho humano a don Pedro Castillo al negarle la visita? Pues sin duda alguna, cualquier persona que está internada en una prisión, salvo que esté acusado de graves crímenes como terrorismo, lo que no es el caso de graves, pues una persona violenta que tenga unas medidas judiciales de aislamiento, de restricción de visitas, que es la excepción en casos muy concretos, muy justificados y siempre con una duración determinada. No es el caso ni nunca ha sido del presidente Castillo. Entonces, por supuesto que al impedirse una visita a la que tiene derecho cualquier persona ingresada en un centro penitenciario, se están vulnerando sus derechos fundamentales, por supuesto que sí. Ahora, ya en España, desde los partidos de izquierda a cuales usted representa, ¿van a gestionar alguna acción, algún pronunciamiento de cara ya a lo que es el gobierno español? Mire, nosotros no simplemente trabajamos para un pronunciamiento de un partido, lo que hacemos es trabajar para un pronunciamiento de la institución. Yo creo que, para que ustedes sepan, hay otras situaciones graves, muy graves, de privación de derechos de personas que han ostentado representaciones constitucionales y que por ese motivo han sido privadas de derechos. Por ejemplo, yo diría el caso del vicepresidente de Ecuador, el señor Jorge Glass, que está sometido a una situación de prisión donde todo el mundo empieza a temer por su vida, ¿no? Por la absoluta dureza de las condiciones a las que está siendo sometido. Entonces, yo simplemente les cuento que ya hubo un debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España sobre el caso del doctor Jorge Glass, y se aprobó una resolución pidiendo al gobierno del Ecuador
que respetara los derechos humanos, la integridad del doctor Jorge Glass, que dejaran de someterle a unas condiciones de prisión absolutamente inaceptables, indebidas, que estaban causándole un serio menoscabo de su salud, y esa resolución se aprobó. Esa resolución se aprobó, es decir, ya hay una resolución del Congreso de los Diputados de España en ese sentido, ¿no? Y vamos a trabajar, por supuesto, para que haya... O sea, yo, por supuesto, como representante de un partido político me puedo pronunciar y me voy a pronunciar y voy a trabajar para que otros partidos políticos, no ya de izquierdas, democráticos, respetuosos con los derechos humanos, respetuosos con el orden constitucional, se pronuncien. Pero, sobre todo, vamos a trabajar para que las instituciones, el Gobierno, el Congreso de los Diputados de España, sean los que se pronuncien y los que le envíen ese mensaje a el gobierno actual del Perú, diciendo que no pueden ser esas actuaciones que no están justificadas. Claro, doctor, hablando de democracia e instituciones, ¿cómo ustedes ven la democracia en el Perú y la institucionalidad? Un régimen con el 0% de aprobación y la señora Dina Boluarte, que apenas puede poner un pie en la calle del rechazo. ¿Se puede hablar que Perú vive una democracia, vive una institucionalidad? Pues desde mi punto de vista, ya como jurista y defensor de los derechos humanos, pues es indudable que no se han respetado los procedimientos que establece la propia Constitución peruana en el momento en el que se desalojó de la presidencia de la República al presidente, que se ha hecho por mecanismos que no son los mecanismos establecidos constitucionalmente. Eso es muy cuestionable. Yo he recogido muchos puntos de vista que hablan de un régimen peruano actual autoritario, dictadura. Hemos recogido muchos pronunciamientos en ese sentido y hemos tomado nota, y desde luego no tiene calidad democrática un régimen que permite violaciones masivas de derechos humanos, de ciudadanos, de ciudadanas, y lo deja en indefensión, lo deja en impunidad, mira hacia otro lado y no actúa. Cuando estamos hablando de muertos, de personas maltratadas, o sea, también los relatos que nos han hecho de tortura, de malos tratos, de tratos inhumanos, crueles, degradantes, de personas detenidas, tanto en centros policiales, por protestar, pidiendo la restitución del presidente después de este golpe que lo sacó de la presidencia, pues realmente lo que sí que ponen de manifiesto es que hay una seria crítica que reivindica la pérdida absoluta de calidad democrática de la institucionalidad peruana en estos momentos, y que se avanza hacia la conformación de un régimen muy autoritario y muy poco respetuoso de la legalidad internacional, pero también de la propia legalidad interna, porque la legalidad interna no permite que queden en impunidad hechos tan graves que han acabado con la vida de tantas personas. Ahora, ¿cómo ve la respuesta de los organismos internacionales en el caso, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos ante esta situación, pero también de las propias Naciones Unidas respecto a cómo se van deteriorando las democracias en la región o quizá en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente hay una tendencia importante, ¿no?, a sustituir democracias por regímenes autoritarios, cada vez más importante, a no respetar los derechos de las personas. Creo que desde aquel 6 de enero en el que vimos como incluso en los Estados Unidos se asaltaba el Capitolio, ¿no?, sin que, y luego hemos visto cómo esas mismas personas han sido indultadas, ¿no?, y como si no hubiera ocurrido nada, algo tan grave, ¿no?, que nadie podría nunca haber imaginado ese asalto, ¿no?, a la democracia, a la primera democracia en América, ¿no?, la democracia de los Estados Unidos. Nadie podría haber imaginado eso. Es evidente que hay que estar muy, muy prevenidos. Por eso nosotros tenemos una interlocución directa con las Naciones Unidas sobre la situación aquí en Perú y sobre la situación del presidente Castillo. Y afortunadamente, además, esa interlocución que tenemos está siendo atendida por las Naciones Unidas, que ya nos han contestado varias solicitudes, y vamos a trabajar para que todo el sistema de las Naciones Unidas esté muy pendiente, ¿no? En breve tendría ya que haber un pronunciamiento de algunos de los comités
de expertos de las Naciones Unidas, de relatores de las Naciones Unidas, en este caso sobre la posible arbitrariedad de la detención del presidente Castillo. Yo, de todas formas, después de lo que he visto aquí, no me cabe ninguna duda que ese órgano de las Naciones Unidas va a pronunciarse declarando que efectivamente estamos ante un supuesto de detención arbitraria. No me cabe ninguna duda después de lo que he visto, porque, como bien les he dicho, no entiendo qué es lo que hay que investigar, que se tarde tantos años en investigar, cuando los hechos están muy claramente circunscritos e identificados, ¿no? Y son conocidos por todo el mundo, ¿no? Y lo que esperamos es que el gobierno, las autoridades de Perú no puedan interferir o no pretendan, porque no van a poder interferir, pero que no pretendan interferir negativamente en la actuación del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Y vamos a trabajar para que el dictamen se emita lo más pronto posible, que ya está anunciado que va a ser en breve. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la charla. Muchas gracias a ustedes, un placer, y ya saben que estamos a disposición para contribuir a que se respeten los derechos en el Perú, y especialmente el derecho a la protesta, el derecho de manifestación, la libertad de expresión, que nos parece que está siendo seriamente limitado en estos tiempos. Es decir, democracia, lo que no hay en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, saludo. Gracias.